Y mis hermanos, en esta clase vamos a hacer dos cosas. Vamos a introducir nuestro estudio de la historia, de la interpretación, el pasado, la primera P. Y de ahí vamos a introducir la interpretación de los judíos. D.A. Carson, el gran erudito teólogo de nuestros días, dijo, una de las maneras más provechosas en que el estudiante pueda acercarse al estudio de este asunto, de la hermenéutica, es a través de un estudio de su historia. Tenemos hoy el gran beneficio de que podemos pararnos en los hombros de gigantes, gigantes que han vivido muchos años antes que nosotros. No somos los primeros que hemos intentado interpretar la Biblia, pero muchos santos fieles e inteligentes lo han estudiado, escrito libros y comentarios en el pasado. Podemos disfrutar de más de 2000 años de autores cristianos y judíos que han interpretado las escrituras antes de nosotros. También este estudio es importante porque nuestra interpretación, entendimiento de la Biblia no debe salir de la nada, sino debe estar en la comunidad de la fe. Nosotros debemos interpretar en y para la comunidad del pueblo de Dios. Y depende de la iluminación del Espíritu Santo. Pero cuando estamos estudiando la historia, estamos discerniendo y buscando la manera en que el Espíritu Santo ha iluminado las Escrituras a lo largo de los años. E incluso en grandes teólogos y pastores como Ireneo, como Tomás de Aquino, como Juan Calvino, como Benjamin Keith, como Charles Spurgeon y como muchos otros. Y de esta manera podemos invitar a esos teólogos pasados, esos hermanos en la fe, a poder sentarnos juntos en una mesa redonda y hablar de la palabra de Dios y hablar de un texto y discutir sobre la manera de interpretar un pasaje. Qué increíble. Vamos a ver muchos ejemplos buenos que debemos seguir, algunos peligros que debemos evitar, pero en todo caso vamos a encontrar una necesaria humildad en nuestra interpretación de la Biblia, recordando que nosotros no somos los primeros ni los últimos que hemos estudiado esta Biblia. Eso debe llevarnos a considerar que la tarea de la interpretación de la Biblia es acompañada de 2000 años de intérpretes que han buscado en ella su regla de fe y vida. Realmente lo que estamos estudiando aquí en las verdades históricas es la obra iluminadora del Espíritu Santo y los dones de maestros y pastores que Él ha levantado a lo largo de los años. Como Spurgeon dijo, me parece extraño que ciertos hombres que hablan tanto de lo que el Espíritu Santo les revela a ellos mismos, menospreciarían tanto lo que Él les ha revelado a otros. Si nuestra mente es jactarnos de la enseñanza del Espíritu Santo, debemos recordar que no empezó con nosotros. Nosotros no somos los primeros iluminados por el Espíritu, sino también hay otros. Si queremos tener pensamientos propios y poder servir a nuestra generación, necesitamos usar también los pensamientos de otros. Como dice J.I. Packer, la tradición es el fruto de la actividad docente del Espíritu Santo. Desde los tiempos en que el pueblo de Dios ha buscado la comprensión de las Escrituras, no es infalible, pero tampoco es insignificante, y nos empobrecemos si la ignoramos. Me atrevo a decir que los evangélicos, incluso los de la política anabaptista, deberían convertirse por su propia creencia en el Espíritu como maestros de la iglesia en hombres de tradición. Y que si todos dialogamos con la tradición cristiana, más deberíamos terminar siendo más sabios de lo que somos. La idea de la iluminación del Espíritu Santo es muy importante como una razón para estudiar la historia de la iglesia, ya que las Escrituras tienen que ser interpretadas por el Espíritu Santo, su autor. Es muy útil entonces estudiar cómo Él ha iluminado las Escrituras a lo largo de los siglos. No empezó en nuestros días y no termina con nuestros días. Por eso perdimos una herramienta muy útil e importante si descuidamos la manera en que la iglesia ha interpretado la Biblia en la historia.
Por supuesto, afirmamos con nuestra confesión de fe en capítulo 1, párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro, sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Necesitamos pasar todo. La Biblia es la norma normans, es la norma que da autoridad a todos los demás. Cualquier autor, cualquier concilio, cualquier opinión de Calvino que tenga autoridad, que tenga beneficio e importancia, es porque esté de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, entender ese balance es importante. Un reformador inglés, John Jewell, nos da un buen ejemplo de este balance que estamos buscando aquí. Pero ¿qué decimos nosotros de los padres Agustín, Ambrosio, Jerónimo, Cipriano? ¿Qué pensaremos de ellos? ¿O qué cuenta podemos hacer de ellos? Son intérpretes de la palabra de Dios. Fueron hombres instruidos y padres instruidos, instrumentos de la misericordia de Dios y vasos llenos de gracia. No los despreciamos, los leemos, los reverenciamos y damos gracias a Dios por ellos. Fueron testigos de la verdad, fueron dignos pilares y adornos en la iglesia de Dios. Sin embargo, no se comparan con la palabra de Dios. No podemos edificar sobre ellos. No podemos hacer de ellos el cimiento y la garantía de nuestra conciencia. No podemos poner nuestra confianza en ellos. Nuestra confianza está en el nombre del Señor. El estudio de la historia de la hermenéutica tiene el propósito de asombrarnos con la obra de Dios en la historia, la gloria de la Biblia, y también para hacernos mejores intérpretes. Como dijimos, la hermenéutica es tanto una ciencia como arte. Y aquí tenemos el privilegio de sentarnos con los Van Gogh, los Monet, los Rembrandt, los Da Vinci del mundo interpretativo para aprender de ellos. Que como sueñan los artistas con poder pintar con Vincent Van Gogh, con esos otros autores famosos, o poder sentarse en el piano con Mozart, o otro pianista famoso. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble sería! Y para un aprendiz hoy, ¡qué increíble! En un sentido, eso es lo que estamos haciendo. Con ir a ellos, escucharles y ver cómo ellos manejaban la palabra de Dios. Al estudiar la historia de la hermenéutica, es importante recordar que es una obra descriptiva, en dos sentidos. Descriptiva en que uno no forma la regla de nuestra fe y vida, sino es descriptiva, no es prescriptiva necesariamente. Si está de acuerdo con la Biblia, sí es prescriptiva, es útil para nosotros, pero hay que tener discernimiento. Y es descriptiva en que mucha de la historia que vamos a estudiar y nuestro análisis de principios hermenéuticos no viene de libros de texto de hermenéutica. En la iglesia primitiva no tenía un libro de texto de cómo interpretar la Biblia, sino lo que estamos haciendo es describir la manera en que ellos interpretaban la Biblia. Es tomar la evidencia, el fruto de su hermenéutica y tratar de discernir, ¿ok? ¿Qué creen acerca de la Biblia? ¿Cuál es su entendimiento de la Biblia en general? ¿Cuáles son algunas características y métodos y principios y prácticas que ellos aplicaban a la interpretación? O incluso, cómo ellos veían el carácter necesario para ser un buen intérprete. ¿Cómo se ve un buen lector de la Biblia? Eso era otra cosa importante que ellos muchas veces desarrollaban. A veces cuando hablamos de principios característicos o maneras de interpretar un texto, es una descripción de haber estudiado fuentes y discernir lo que están haciendo y no necesariamente viendo una sistematización de cómo interpretar la Biblia. De vez en cuando encontramos eso. Agustín tiene un libro casi sistemático sobre la hermenéutica. Orígenes es el primero que desarrolla sus principios hermenéuticos.
También luego con la historia ya tenemos libros de hermenéutica y más desarrolladas. Pero por la mayor parte de esa historia estamos viendo exégesis y tratando de discernir los principios hermenéuticos detrás. Otro punto clave aquí es que estamos estudiando la historia de la hermenéutica, pero los primeros intérpretes de la Biblia no son después de la Biblia. Los primeros intérpretes de la Biblia no vienen después de la Biblia. Nuestra historia empieza más con la historia después de la Biblia misma. Pero hay interpretación de la Biblia dentro de la Biblia. Los profetas eran intérpretes de la ley. Ellos interpretaban la palabra de Dios que ellos tenían. Los apóstoles son intérpretes del Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar eso en otra clase, en otro lugar, porque esto tiene otro peso. Porque ahí no estamos hablando meramente de descripción, sino también de prescripción, de cómo hacerlo de manera autoritativa, porque son los fundamentos de nuestra fe. Pero, entonces es importante entender esa realidad. Y finalmente, cabe recordar que debido a que estamos considerando 2000 años de historia, inevitablemente nuestro estudio es parcial, ¿cierto? Eso no es todos los intérpretes de la Biblia, no es todas las maneras de interpretar la Biblia, no es incluso todos los principios útiles para interpretar la Biblia, sino, y es de hecho más limitado a un contexto occidental. Al principio, en la iglesia primitiva, vamos a ver muchos orientales, occidentales, pero con el avance de la historia vamos a enfocarnos más en la historia occidental, porque esa es la tradición que nosotros hemos heredado. Y también algunas de las fuentes que vamos a usar son escritos de autores. Vamos a resumir grupos de personas, lo cual siempre conlleva sus debilidades, porque es difícil hacer generalizaciones que apliquen a todos los casos. Y también a veces vamos a hacer, que es casi de manera biográfica, viendo la vida de un intérprete específico y desarrollando algunos de sus principios específicos, lo cual a veces refleja la comunidad en que él está, a veces es una innovación en su tiempo, a veces refleja a sus seguidores y a veces no. Entonces siempre hay una debilidad en eso. Entonces es importante entender esa naturaleza parcial de lo que estamos haciendo. Esta sección de nuestra clase tiene la intención de introducir la historia de la hermenéutica, destacar algunos principios claves para guiarnos a nosotros y animar al estudiante a seguir estudiando y viendo más claramente, ya estando parado sobre los hombros de gigantes. Esa es la meta. Entonces, entremos ahora en la lección 2, la interpretación judía, ya teniendo esa base de cómo vamos a llevar esa primera P de la hermenéutica, la interpretación judía. Los cristianos no somos los primeros intérpretes de las escrituras, sino los primeros intérpretes de la Biblia fueron nuestros padres y nuestros primos judíos. Y digo eso porque quiero enfatizar ese punto. Eso no viene de los primeros intérpretes de la Biblia, no son como dos círculos separados, los cristianos y los judíos, sino los judíos, en un sentido, eran nosotros, como suponiendo muchas cosas, pero eran nosotros en la era precristiana, porque antes de Cristo venir al mundo, si nosotros viviéramos ahí, esperamos haber sido entre ellos, intérpretes, lectores, personas que meditaban en la ley de Dios. Eso es lo que nosotros queremos que nosotros fuésemos si nosotros hubiéramos vivido antes del tiempo de Cristo, ¿cierto? ¿Me hago entender? Entonces, esa es nuestra comunidad. Cuando leemos de los profetas, esa es nuestra historia. Aunque somos injertados, es nuestra historia. Entonces, hay que entender eso, que algunas de esas lecturas de la Biblia vienen de nuestro legado, de nuestra línea en muchos sentidos. Después del Pentateuco, todos los otros libros reflejan algún desarrollo en interpretación de este texto
fundamental. Entonces, la interpretación judía empieza desde el Pentateuco mismo. A partir de ahí, a partir de la primera escritura de un texto bíblico, hay interpretación de los textos bíblicos. Y empezaron en el contexto judío en que se produjeron. En esta clase nosotros nos enfocaremos más en la interpretación judía que ocurre después del Antiguo Testamento y específicamente en el tiempo del Segundo Templo. Entraremos un poco en el tiempo después del Segundo Templo, después de la destrucción del Templo, pero nuestro enfoque es en ese tiempo, como en el contexto en que Cristo y los apóstoles vivieron. En ese tiempo tenemos ejemplos importantes de interpretación judía en obras judías como los libros apócrifos, los pseudepígrafos, la Septuaginta, los rollos del Mar Muerto, autores judíos prominentes como Filón, Josefo, y posterior la literatura rabina como el Talmud y la Mishnah. Solo podemos considerar algunos de esos testigos en esta clase, porque es solo una introducción. Pero como los testigos son diversos, también la interpretación es diversa. Ninguna de estas comunidades son exactamente iguales. Entonces hay que entender que ha habido mucho debate sobre eso. Ciertas manifestaciones o reconstrucciones de la historia alrededor de Cristo, pintándolo como si fuera todo igual, todo uniforme. Pero ninguna comunidad es uniforme. Y mucho menos esta historia judía, que sí tenía ciertas cosas en común, pero había mucha diversidad también. En los últimos años, este estudio de la interpretación judía ha regresado a importancia, porque ha habido ciertos autores como Richard Longnecker y Peter Enns y Earl Ellis y otros que han tratado de interpretar la interpretación apostólica en términos de simplemente ser el producto de su tiempo. Que los judíos ya interpretaban la Biblia, Cristo y los apóstoles y los primeros cristianos nacieron en eso, y ellos simplemente adoptaban maneras hermenéuticas, a veces buenas, a veces no buenas, de interpretar la Biblia como era en su contexto. Y vamos a ver en otras clases las implicaciones de eso, que dependiendo de cómo entendemos esa realidad, tiene grandes implicaciones para nuestro entendimiento de los apóstoles y de su guía para nosotros en la interpretación. Pero, según Walter Kaiser y John Sailhamer y muchos otros, también Abner Cho y otros autores, hay una verdadera correspondencia entre la manera en que los primeros judíos y los primeros cristianos interpretaban el texto bíblico, el texto del Antiguo Testamento. Pero no es simplemente porque los cristianos tomaron prestado todo de los judíos, sino que uno de los cristianos empezaron como parte de los judíos, y los dos derivan su manera de interpretar la Biblia de la Biblia misma. Los primeros judíos también entendían esto, que ellos seguían la práctica profética de interpretar la Biblia. Y los apóstoles derivan su manera de interpretar de los profetas mismos también. Ellos ya habían interpretado la Biblia en muchos sentidos. Y ellos están siguiendo intencionadamente esa manera, pero ahora con un desarrollo bien significante. Ahora tenemos al Mesías a quien los profetas esperaban. Ahora podemos decir, ese Mesías es Jesús. Es Jesús. Entonces, hay una fuente común para estas cosas. Y de hecho, vemos esto en la Biblia, que en el tiempo de Cristo, los rabinos y los judíos interpretaban textos como Miqueas 5:2 en términos mesiánicos, como una identificación del lugar donde el Mesías iba a nacer. También en Juan 4 tenemos una idea incluso de los samaritanos, que era otra comunidad no tan conectada con los judíos, pero con una fuente en común del Pentateuco, que esperaban la venida de un profeta, como también los cristianos. Pero ¿de dónde deriva eso?
ni tienen el mismo canon. Los samaritanos solo usando el Pentateuco y su propia forma de ese Pentateuco, pero llegaron a la misma conclusión, la misma manera mesiánica de interpretar el Pentateuco, como dando una esperanza de la venida de un profeta. Qué interesante. Entonces hay diversidad, como los samaritanos y los judíos palestinos, pero al mismo tiempo llegaron a ciertas conclusiones en común, también con los cristianos. Cristo dice y demuestra este punto en Juan 5, 45 a 47, que algo que hizo la diferencia es el ver a Cristo en las Escrituras. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Él dice que un entendimiento correcto de Moisés nos lleva a un entendimiento correcto de él y una fe en él. Así indica que los fariseos no interpretaban correctamente el Antiguo Testamento. No es necesariamente una lucha contra sus métodos de interpretación, sino de su necesidad del Espíritu Santo y su falta de sumisión a Él, y una manera parcial de interpretar las Escrituras. Como también dice Pablo en Hechos 13, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esa salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se lean todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces, había un gran problema en la manera en que ellos interpretaban. Había ciertas semejanzas, pero no podemos decir que simplemente adoptaban exactamente como los judíos interpretaban, porque claramente ellos se distinguían. ¿Cómo veían los judíos la Biblia? Y vemos incluso hasta el día de hoy que el Antiguo Testamento, el Tanakh, sigue teniendo una importancia grandísima en la vida de los judíos. Y eso es algo que tiene una historia muy larga. Richard Longnecker sí identifica algunos puntos, aunque estamos en desacuerdo con cierta aplicación a la interpretación apostólica que él hace, pero su análisis de la interpretación judía sí tiene sus valores. Y él identifica algunos principios que él dice casi todos los judíos compartían en el tiempo del Segundo Templo. Estamos hablando del tiempo del Segundo Templo, ese tiempo post-exílico y hasta como la vida contemporánea de Cristo y los apóstoles. Y después de ahí tenemos lo que es como la era rabina, es la mayor producción de literatura judía viene en ese contexto, después de 70. Dice él, tenían en primer lugar en común una creencia en la inspiración divina de las Escrituras. Eso significaba que las palabras, para ellos, que las palabras de la Biblia tienen su origen en Dios, eran de hecho las mismas palabras de Dios. Una doctrina cualitativamente diferente de todas las nociones griegas acerca de una posesión divina o un factor de inspiración que se apoderaba de los poetas y videntes, cuyas palabras, aunque elevadas, seguían siendo puramente humanas, como los sibilinos o los oráculos de las profetisas de los griegos, que tienen cierto concepto de inspiración, pero una idea muy bíblica y diferente. En segundo lugar, estaban convencidos de que la Torá, ya sea la Torá escrita sola o tanto escrita como oral, contenía toda la verdad de Dios para la guía de los humanos, un sentido de suficiencia. Por lo tanto, los textos transmitidos para el judío del primer siglo eran extremadamente ricos en contenido y estaban cargados de muchos significados o maneras de aplicar y extender esa aplicación. En tercer lugar, debido a las muchas posibilidades de significado en los textos, los intérpretes judíos vieron su tarea como una de tratar tanto los significados simples o obvios como los significados implícitos o derivados. Y por último, consideraban que el propósito de toda interpretación bíblica era la traducción a la vida
de la instrucción de Dios. Es decir, el hacer que las palabras de Dios tengan sentido y sean relevantes para la vida y el pensamiento de las personas en sus situaciones actuales. Esos son asuntos que eran axiomáticos para todos los exégetas judíos, sin importar qué otras lealtades pudieran haber adoptado o qué procedimientos interpretativos pudieran haber usado. Y serán ilustrados repetidamente en la discusión que sigue. Entonces, qué interesante esta cita, que muchas de estas presuposiciones también nosotros tenemos. Y esa manera de entender la Biblia es bastante similar a la nuestra. Para hacer una ilustración, eso es la obra de un autor estudiando y investigando, pero tenemos un ejemplo histórico de eso. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de Josefo en nuestro curso anterior? ¿Cuál era la perspectiva de Josefo sobre la Biblia? ¿Se acuerdan de algunas de las afirmaciones que hizo Josefo sobre la Biblia? Pues él habló en este contexto, cuando él define que nosotros no somos como los griegos, tienen muchos libros, nosotros solo tenemos 22 libros. Y esos libros son dados, ¿por qué? Por la inspiración de Dios a través de los profetas. Y entonces él tenía una conexión de que esas cosas escribieron por los profetas, que los profetas escribieron. Ellos las habían aprendido de Dios mismo por inspiración. Ellos eran discípulos de Dios cuando ellos dijeron esas cosas. Entonces, esto es como el primer punto de Longnecker, que esas son las palabras divinas. Y en su mente, esta afirmación y respeto por la Biblia era algo tan común en la comunidad judía que era como parte del ADN de los judíos. ¿Se acuerdan de eso? Que dice, desde la cuna, crecen con un respeto y autoestima por la palabra de Dios. Obviamente es un poco de exageración, pero es una realidad que es por lo menos la manera en la comunidad lo veía. ¿Okay? Aunque de manera biológica no es así, pero de manera de catequesis y instrucción era así. Ellos crecieron con la palabra de Dios. Los padres eran como parte de su comunidad. Instruir sus hijos Y esto es algo que no vemos tanto en la Biblia misma, pero algo que parece surgir aún más en el tiempo del Segundo Templo. En el tiempo del Segundo Templo, con las sinagogas y otras prácticas diferentes que surgían después. Entonces, Josefo parece haber creído que la sumisión a esa autoridad funcional del canon del Antiguo Testamento era como el ADN de un verdadero judío. A todos los judíos les resulta natural, inmediatamente, y desde su mismo nacimiento, estimar que esos libros contienen doctrinas divinas y persistir en ellos, y si es necesario, morir de buena gana por ellos. Entonces tenemos ahí que ese respeto que Longnecker ve en sus estudios es comprobado aquí por esta cita de Josefo. Y él, de manera intencionada, hablando de parte de una comunidad bastante grande de judíos. Entonces, ¿cómo interpretaban los judíos las escrituras? Hay algunas palabras que vamos a usar aquí. Vamos a ir. Y estas palabras aparecen mucho en comentarios y en otros libros exegéticos. ¿Cómo interpretaban los judíos? Hay varias maneras en que los judíos interpretaban las escrituras. ¿Sí? Cada comunidad tenía sus toques, tenía sus matices, como incluso hace el día de hoy, ¿cierto? Tenemos dispensacionalistas y tenemos reformados que tienen muchas cosas en común. Tenemos una autoestima por la palabra, ¿cierto? Los dos compartimos eso. Los dos tenemos un deseo de que la Biblia sea relevante para nuestros días y aplicar la Biblia a nuestros contextos. Compartimos eso. Los dos entendemos la importancia de la gramática y la historia, pero hay sus toques diferentes, ¿cierto? Hay ciertos sistemas un poco diferentes. Entonces, hay mucho en común, pero diversidad al mismo tiempo. Y la primera palabra aquí, que refleja el tiempo, de hecho, del tiempo rabino, pero un punto importante ahí,
es que aunque la literatura rabina viene después del tiempo de Cristo, refleja tradiciones que vienen del primer siglo en muchos casos. Entonces, por esto es de utilidad en estudiar cómo se interpretaba la Biblia en el tiempo de Cristo. Midrash es la primera palabra y es la palabra aramea que significa comentario. Se usa hoy en día para referirse a una interpretación supuestamente no contextual y una aplicación del texto antiguo a las vidas contemporáneas de las personas. Entonces tenemos el texto. El texto y tenemos la comunidad. Bonita. Y Midrash así se interpreta, que era tomar proverbios y leyes y conceptos de texto y tratar de ver la manera de aplicarlo a la comunidad. Estamos tratando de hacer relevante el texto para la comunidad. Entonces, un ejemplo de a veces cuando autores o eruditos hoy identifican una interpretación midrashica. No creo que esa sea la palabra. De forma de midrash. En el Nuevo Testamento es cuando Pablo cita Deuteronomio y dice que Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice, en su contexto, cuando vas ahí, no está hablando del ministerio pastoral. ¿Cierto? No está hablando del ministerio pastoral. Pero Pablo saca eso de su contexto, de manera de midrash. Estoy hablando de cómo esto es erudito. Y aplicándolo a su contexto particular. Pero hay algo muy importante que entender acerca de esto. Así se presenta, como cuando vas al contexto gramatical, literario, de este versículo de Deuteronomio, no está hablando del ministerio pastoral. De hecho, quizás Lucas 10 no esté hablando del ministerio pastoral. Incluso está interpretando Lucas de manera de midrash, según esa interpretación. Pero eso nos lleva de vuelta a lo que hemos visto en otras clases, en la clase de teología bíblica, y también lo que Lonegger mismo dijo acerca de esto. Y de hecho, un principio que era muy importante para el tiempo de la Reforma. Que la Biblia tiene un sentido, pero ese sentido tiene varias aplicaciones. Tiene implicaciones que se pueden derivar y también son autoritativas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Está interpretando en su contexto el principio que ese no pondrás bozal al buey que trilla. Está sacando el principio, el sentido de ese mandato. Dios tampoco quería limitarlo a bueyes. No sería una falta de aplicación aplicar eso a una mula también. ¿Cierto? Obviamente. Pero aplicarlo al mundo humano también es el mismo principio, que el obrero es digno de su salario. Ese es el sentido, ese es el punto. Entonces, voy a poder aplicar eso al mundo de ciencia de cohetes o de biología o de cualquier trabajo o el ministerio pastoral. El obrero es digno de su salario. Ese es el principio y aquí estamos aplicándolo al contexto de la comunidad. Eso es midrash. Hay dos formas primarias de midrash. La primera es halakha y se refiere a la interpretación y extensión de las aplicaciones de las leyes a situaciones cotidianas. Eso es lo que acabamos de hacer. La segunda es Haggadah, que es como un sermón. Es una interpretación homilética que tiene la intención de animar al pueblo. Es muy parecida a una interpretación moral que vamos a ver en la iglesia primitiva, tomando una historia, un principio del Antiguo Testamento y tratando de animar, exhortar, corregir a la comunidad
en base de los principios que vemos en ese texto. Otro estilo común entre los judíos, y especialmente entre los rollos del Mar Muerto, se llama pesher. Pesher es la palabra aramea que significa interpretación. Pesher viene especialmente de los rollos del Mar Muerto, en que era una forma de comentario de ciertos libros en que se interpretaba como si el texto de la Biblia era un misterio y de ahí el maestro de justicia o la comunidad escatológica podía dar el sentido, la interpretación de ese texto. Y tenía la tendencia de identificar la comunidad como el referente de las profecías en el antiguo texto. Entonces, para seguir con la ilustración. Ahora, lo que sucede es, la comunidad aprende a verse a sí misma en el texto. En vez de tomar el texto y aplicarlo a las circunstancias de la comunidad, vemos las circunstancias de la comunidad como el referente y el cumplimiento de las cosas aplicadas, mencionadas en el texto. Y obviamente uno puede ver esto en los rollos del Mar Muerto, como hablamos, ¿cierto? Que esa comunidad de Qumran se veía como el cumplimiento escatológico de ciertas profecías, como ese profeta que iba a venir y preparar el camino para el Mesías. Ellos eran la voz en el desierto, en su propio entendimiento, ¿cierto? Entonces ellos veían pasajes de esperanza de un profeta y veían en eso su maestro de justicia, a sí mismo y la interpretación en la comunidad. Y uno puede notar por qué esos eruditos hoy identifican eso como algo que el Nuevo Testamento usa también. Porque hemos hablado que los rollos del Mar Muerto y los cristianos son bastante parecidos. Y la pregunta es, ¿quién realmente es el referente de esas cosas? ¿Cristo y sus seguidores o el Maestro de Justicia y sus seguidores? Entonces, esa era la pregunta. ¿Quién tiene la razón? Ese texto hace referencia a Cristo, a Jesús o al Maestro de Justicia o la idea cumránica del Mesías. Pero la esperanza para una comunidad futura, una persona futura, es algo que incluso los rabinos reconocían, incluso los fariseos reconocían. Pero la diferencia aquí es que una comunidad se siente como, o se cree ser el cumplimiento de eso, el referente de esas profecías. Entonces, esto es Pesher. Y podemos notar sus semejanzas con la interpretación apostólica. Porque sí había un referente de una comunidad futura, de un semiente futura en el Antiguo Testamento mismo. Y simplemente es la pregunta de si es Jesús o no. Luego esa idea se va a desarrollar en que los judíos del tiempo después de Cristo van a reaccionar a eso. Y al principio es, si es Jesús, porque yo lo conozco y lo puedo comparar con el texto, o si es simplemente el Mesías que un día vendrá porque no conozco a Jesús. Eso era realmente la pregunta para esos primeros siglos, especialmente antes de Cristo. La pregunta era, es el Mesías, pero vendrá. Cuando Cristo viene, muchos de los judíos alrededor del mundo no lo conocían todavía. Y por eso el ministerio de los gentiles. Y por eso muchos incluso podían ser salvos esperando en el Mesías. Aunque ya había venido, pero la noticia de su venida no les había llegado todavía. Entonces, como los temerosos de Dios, que sí recibieron a Cristo porque reconocieron, ese es el Mesías, es Él, Jesús.
Es a Él que hemos estado esperando. Pero con eso, la popularidad de los cristianos, su éxito y una división más marcada al final del primer siglo entre los judíos y los cristianos. Y que los judíos los expulsaron de las sinagogas y pronunciaron maldiciones sobre ellos, que vemos evidencia de eso desde los años 90 por ahí, como también se refleja en el Evangelio de Juan. En Juan es uno de los únicos es el único evangelio que menciona eso, la expulsión de las sinagogas. Es algo que estaba sucediendo en sus días, que los judíos estaban expulsando a los cristianos de las sinagogas. Y era algo bastante difícil, porque era parte del símbolo de pertenecer a la comunidad. Era muy difícil. Y algo por el cual tenía que preparar a los cristianos y animarlos a seguir fiel a Cristo, aunque tengan que sufrir ese tipo de marginalización y rechazo de la comunidad en que ellos habían nacido y crecido. Y no es que llegaron a otra comunidad, sino pronunciaron lo que esa comunidad esperaba. Qué difícil eso, ¿cierto? No es que ya no estoy de acuerdo con mi comunidad, sino es, por fin yo creo que lo que mi comunidad siempre me ha enseñado a esperar ha venido. Y al abrazarlo, me rechazan, porque ellos no creen que es Jesús. Entonces, de ahí hay una reacción al cristianismo. Y la pregunta llega a ser, no Cristo o algún Mesías venidero, sino es Jesús o no Jesús. Y eso era una pregunta difícil que, especialmente en el segundo siglo, tuvo que contestar. Otro principio muy importante, y hay mucho más en el apunte que se puede desarrollar, pero tenemos el tiempo y ser preciso. Quiero solo mencionar ese punto, que es un punto súper importante, que es algo que quiero también enseñarles a nosotros. Y es parte de esa interpretación judía, tanto en los rabinos como en los de los rollos de Mar Muerto, como en la Septuaginta, es el uso de la intertextualidad. La intertextualidad. Esa es una realidad muchas veces olvidada, pero es algo tan importante para entender e interpretar bien la Biblia. Aunque a primera vista puede parecer que los judíos a veces sacaban ciertos pasajes de su contexto, como también puede aparecer en el Nuevo Testamento. Uno puede leer el Nuevo Testamento, leer una referencia al Antiguo Testamento en el Nuevo, y de ese texto y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué versión de la Biblia estaba leyendo él? Porque mi pasaje ahí no dice eso. De hecho, parece decir algo diferente. Es como, ¿cómo vio ese sentido aquí? Pero hay una realidad muy importante que nos ayuda y nos amplía el contexto. Y los judíos hacían esto. Incluso cuando estudiamos los apócrifos, es un ejercicio en intertextualidad. En ese uso de la manera en que literatura usa literatura anterior para desarrollar su sentido. Y no solamente tienes que entender ese texto, sino la manera en que está usando otros textos anteriores. Y eso es algo muy, muy común, que incluso en literatura buena el día de hoy, que hay esas referencias útiles a otra literatura, a otras cosas que también forman parte de su sentido. Sí. Una pregunta. Una vez usted está corrigiendo la mala enseñanza de los fariseos en el Sermón del Monte. Puede ser que esta interpretación de Midrash haya conducido a principios solamente morales de cierta ley, comentarios de no matarás o adulterar. Sí, eso, y junto con la idea de que los fariseos, en contraste con los saduceos y otros, tenían no solamente la ley escrita,
sino también la ley oral. Ellos creían que Moisés recibió dos cosas en el monte de Sinaí: la ley que escribió y la ley que transmitió a los 70 ancianos y que se preservó de manera oral a la par con la ley escrita. Entonces, esa realidad provee, creo, el contexto para entender ese sermón del monte. Porque Cristo dice algo diferente de lo que normalmente se dice cuando es una referencia al Antiguo Testamento. Normalmente dice, está escrito. Pero ahí dice, han oído que ha sido dicho, que se dice. Entonces, es algo, creo que hace referencia a eso. Pero eso también puede caer en eso, que ellos aplicaban y según sus comentarios y sus maneras como maestros de interpretar cómo se aplica ese texto, ellos daban casos específicos como la regla. Así se cumple. Está bien decir así se cumple, pero cuando lo haces para escorrear el mosquillo, pero tragas el camello, escorrear no es la palabra. ¿Cuál es la palabra? Colar, esa es. Ajá. Colar. Entonces, ese es el problema. Cuando usas esos casos tan específicos para eliminar otros casos donde es aún más apropiado aplicarlo, pero no lo estás haciendo porque estás dependiendo de tus emociones. Entonces, es como esto llevado a un extremo limitado en que yo defino los casos. Entonces, yo honro a mis padres por dar un regalo a Dios en su nombre. Y de ahí ya cumplí mi deber. Como, eso no es, qué bueno, pero no es suficiente. No es todo lo que Dios te manda. Entonces pueden jactarse de su autojustificación porque sus comentarios, sus midrash, sus aplicaciones casuísticas tan específicas les dan la apariencia de haber cumplido la ley, cuando realmente están solo cumpliendo una pequeña parte de la ley. Listo. Entonces, ellos meditaban en la ley, especialmente cuando leemos los rollos del mal muerto. De hecho, para entrar a la comunidad de Qumran, parte del requisito era haber pasado 10 años meditando en el rollo de meditación, en el Antiguo Testamento. Para entrar. Y de ahí, ¿qué hacías allí en esa comunidad? Vivías meditando en la ley. Entonces, era una comunidad de meditación casi monástica. Y eso era también cuando leemos los apócrifos o otros libros. Era meditar profundamente. A veces ir a ciertos extremos y entrar a otras cosas, influencias filosóficas, y por eso lo estamos describiendo. Pero demuestra una realidad de que ellos notaban conexiones entre textos. Un rabino Hillel hace varias reglas de interpretación. Y muchos de esos son simplemente intertextualidad. Él los llama familias. Un principio era Gezerah Shawah, una analogía verbal entre dos versículos, cuando las mismas palabras se usan en dos versículos diferentes. Cuando hay ciertas conexiones de palabras, eso es intertextualidad. Mira, esta palabra, este texto usa una palabra un poco que me llama la atención. Y de ahí estoy leyendo después y mira, esa misma palabra un poco rara aparece aquí también. Quizás hay una conexión entre esas dos cosas. O binyan a mikatub echad, el construir de una familia de un texto. Cuando la misma frase se encuentra en varios pasajes, entonces la aplicación de este pasaje la interpretación es parecida. Qué interesante, construir una familia de textos. Porque este texto usa cierta frase y de ahí otros textos usan esa misma frase. Se puede ir construyendo una familia de textos. O otro es construir una familia de dos o varios textos. Cuando un principio establecido por comparar textos llega a ser un principio,
que puede aplicarse en otros textos también. Otro es Kayose bo bemagom aher, como se encuentra en otro pasaje. Esa forma es parecida a la analogía escritura, en que un pasaje difícil puede ser interpretado a la luz de otro pasaje que habla de algo similar. Entonces ellos no veían la Biblia como versículo por versículo, sino como una red de textos interconectados. Un ejemplo de esto es en los rollos del Mar Muerto. En el documento 11Q13, 11Q Melquisedec, 11, ¿a qué hace referencia? El número 11, la cueva, Q, el lugar, el Qumran, y 13, en este caso no es un título de un libro bíblico, porque no es un libro bíblico, sino 13 hace referencia como el documento de la comunidad número 13 que encontraron ahí en esa comunidad. Y otro término es Melquisedec, y eso ayuda a definir un poco de qué se trata. En esto encontramos una interpretación intertextual que conecta Melquisedec, la figura misteriosa de Génesis 14, con lenguaje sobre el año de jubileo de Levítico 25, el día de la propiciación, y también el año mesiánico de Isaías 61, que es el año de jubileo, conectado con eso. Y de ahí él lo conecta con Daniel 9, que habla de esos 77 y esa esperanza del jubileo y de esas. Qué interesante, usando muchos textos que hablan de esas figuras, o usan ideas como Salmo 110, hablan de esa figura e interpretándolos juntos. Los libros apócrifos también demuestran mucha intertextualidad. Sí nos ayudan a ver cómo algunos de los primeros intérpretes del Antiguo Testamento entendieron ciertos pasajes. No hay muchas citas directas, somos solo unos 20 citas directas, como incluso en el Antiguo Testamento. Si solo vamos en número de citas directas, el Antiguo Testamento casi no se interpreta a sí mismo. Solo hay como 3 o 4. Hay 3 referencias a Jeremías. En Jeremías hay una referencia, creo que a Amós o a Miqueas, uno de ellos. Y hay unas referencias así, pero muy pocas, que hacen referencia directa, como en el Nuevo Testamento, que es súper común, hay unas 300. Pero en el Antiguo Testamento y en los libros apócrifos hay muy pocos. Pero eso no significa que no sea intencionadamente interpretando y tomando en cuenta textos anteriores. Hay muchos temas bíblicos teológicos, mucha intertextualidad cuando usa frases o lenguaje o imágenes de otros pasajes para desarrollar sus propias historias. Entonces es algo muy importante tomar eso en cuenta para entender la literatura judía, incluso para interpretar la Biblia, porque ellos están haciendo eso, porque ¿de dónde lo aprendieron? De los profetas. Los profetas, incluso el Pentateuco, que principalmente es de un autor y tiene ciertas esas partes posteriores, pero incluso Moisés mismo está dando partes de Génesis, de Éxodo, en Números y Deuteronomio para formar. Y es como la historia se va ya en el Pentateuco, como ese bola de nieve, acumulando y construyendo, usando el lenguaje anterior. Como por ejemplo, cuando llegamos a Números 23 y 24 y escuchamos el lenguaje, los que te maldicen, maldeciré. O los que te bendigan, bendeciré. ¿A qué viene a la mente inmediatamente? La promesa de Abraham, Génesis 12 y Génesis 22. Debe ser así porque es una referencia intertextual. Es algo que el autor mismo, Dios, está orquestando esto. Entonces, vemos algunas maneras en que los judíos, un poco de cómo ellos veían a la Biblia y también algunas maneras en que ellos interpretaban. Algunas cosas útiles, como es útil.
hacer mismo, ¿cierto? Es útil sacar eso, pero no es sacar de contexto como algunos pretenden. También es importante ver que nuestra comunidad, nuestro Cristo, es el referente de muchas partes del Antiguo Testamento. No de una manera desconectada y no contextual, sino ver la realidad de tipo y antitipo, de cumplimiento y parcial y cumplimiento completo y esas cosas. Y también puedo decir que Jesús es el Mesías. Es una de las cosas más importantes que distingue la interpretación cristiana de la judía. El poder decir, ese Mesías en quien esperábamos es Jesús. Es Jesús. Y con eso cerramos esta clase sobre la interpretación de los judíos.